Y ahora estoy grabando ya la clase de esta ayudantía. Primero yo creo que es importante eh, recalcar un poco la función o digamos el funcionamiento de las correlaciones. Em, Cuando uno mide correlaciones, ¿qué es lo que se puede encontrar? Aquí dicen, aquí se habla de tres tipos de interpretación. Uno, el de existencia o no de la relación, el otro es el de la dirección de la asociación y el otro es el grado o la intensidad. Entonces, por ejemplo, si yo dijera la correlación en sí se intenta medir en una línea recta. Ustedes lo vieron en la clase, ¿cierto? Que una correlación puede ser busca unir al final todos los puntos para hacer una línea recta, ya claro. Entonces, ¿cómo deberían estar los puntos posicionados para que no haya una correlación? Una relación evidente entre dos variables. Claro, muy dispersos como en el plano, porque no seguirían una línea claro, no seguirían una línea que mostrara cierta asociación. Entonces, cuando los datos están muy dispersos en un gráfico, significa que probablemente por la gran dispersión no hay una correlación entre ellos. ¿Cómo se podría ver la dirección? Por ejemplo, con ρ. ¿Entienden un poco qué es ρ, cierto? El coeficiente de correlación. Bueno, ρ, el coeficiente de correlación, sí, sí, dependiendo del signo va la línea, muy bien. Porque el coeficiente de correlación lo que dice en el fondo es, sí, claro, ρ habla sobre que, digamos que cuánto de una variable puede explicar la otra en una proporción. Entonces, cuando es negativo, quiere decir que es una explicación inversa. Y cuando es positivo, es una explicación positiva. Entonces, según si fuera positivo o negativo, cambiaría la dirección de la línea de la función lineal que muestra esta relación. Entonces, si ρ fuera positivo, la línea debería ser así. Y si ρ fuera negativo, la línea debería ser así. O sea, acuérdense que en un gráfico siempre la parte de abajo es la X y la parte de al lado, la de la altura, digamos, es la Y. Entonces, esta línea, esta línea lo que quiere decir es que mientras más avanza X, más va a ir disminuyendo Y. Es algo similar a decir que hay una pendiente negativa. Entonces, sigamos. Ah, y por último el grado de intensidad o asociación, pero eso ya se lo dije. En el fondo, como va de 0 a 1, 1 es el máximo grado de asociación y de explicación de una variable a la otra. Y 0, por ejemplo, sería nulo. O sea que no existe una asociación entre esas dos variables. Que también se podría ver en los datos tan dispersos, como ustedes habían dicho. Luego. Esto igual es importante. Tampoco es un dato muy grande que aprenderse, simplemente saber que la correlación no quiere decir que necesariamente haya un carácter explicativo. Esto quiere decir que en el fondo la relación muestra que hay una proporción de algo que explica lo otro en el sentido de que mientras uno avanza, el otro también. Pero esto no quiere decir necesariamente que sean relacionados. Por ejemplo, existen las correlaciones espurias, que son correlaciones que se dan por pura coincidencia, que son cosas que no tienen nada que ver. Por eso son ejemplos que han mostrado estadísticos que muestran unas relaciones impresionantes entre cosas muy distintas, como, no sé, cantidad de quesos vendidos en Alemania se relaciona casi totalmente
cantidad de personas rubias en, no sé, Brasil, por ejemplo. Existen relaciones como de ese estilo que se llaman relaciones espurias, y esto habla también de que no es una causa y efecto la correlación, sino simplemente una comparación entre qué pasa en eh, cómo se mueve una variable comparada con la otra. Bueno, aquí tenemos las coeficiente de error representa la dirección con el grado de asociación. Sí, sí, la dirección se ve el, claro, en el signo se ve como principalmente, porque el signo habla de un tope en la inclinación, como de pasar desde un segundo, estoy poniendo el lápiz. Pasar desde esta inclinación o cualquier como esta hasta el otro lado. Y entre medio, lo que transa entre medio de estas dos inclinaciones es el cero, que sería una línea recta. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos x abajo y la y acá, sin importar cuánto avance x, y seguiría manteniéndose. Entonces, eh, claro, y por eso mismo no hay asociación, porque aunque cambie x, y se mantiene, entonces no hay ningún tipo de asociación. Y aparte, el número indica en cierto sentido también la inclinación. Digamos que una inclinación muy perfecta de R apuntaría hacia el 1. Y mientras más se vaya acercando al 0, va a haber menos relación. Pero lo más importante en el fondo es conocer el 0 positivo o negativo, y que tienen que tener cierto nivel de dispersión, o sea, una dispersión más o menos controlada, digamos, para que se pueda pillar una asociación y no sean simples datos al azar, digamos. Ya, ya, esta es la fórmula de función lineal, que yo creo que muchos de nosotros la vemos en el colegio, que en el fondo lo que hace es primero tomar el lugar donde se intersecta alfa. Alfa es el lugar donde se intersecta la x con la y. En este caso, calza en el 0, pero por ejemplo, si la línea partiera acá, alfa sería, ponte tú, 4. Es el lugar donde toca, es el lugar donde la línea toca y. Y beta, en el fondo, es la pendiente, o sea, habla de la inclinación de esta recta. O sea, si es que beta se comporta muy similar a ρ en sí mismo. Si es que beta es 0, la línea no avanza. Si es que beta es 1, la línea avanza proporcional. O sea, mientras un x se avanza hacia el lado, también subiría un y. Y no sé, si es que beta vale 2, por ejemplo, significa que cada vez que avances un x hacia el lado, avanzarías 2 veces y. Es la pendiente. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Pongámonos en el caso de que en este punto y vale, no sé, 4 y x vale 3. Sabemos que alfa vale 0 porque la recta toca el gráfico justo donde parte y. Alfa es donde toca a la línea de y. Entonces, y sería igual a 0 más la pendiente por 3. Entonces, en el fondo sería la pendiente aquí está beta. En el fondo, como aquí tenemos 0, diríamos que y es igual a beta por 3.
Y como sabemos que y es 4, ¿qué número por 3 da 4? 4 tercios. 4 tercios, o sea, si partimos 3 por 3, da 1. Si lo multiplicamos por 4, da 4. 4 tercios. En el fondo lo que quiero decir ahí es que así funciona. Lo importante no es tanto saber calcularlo en sí, sino que entender cómo funciona esto. Que esto es una proporción de que beta es una proporción de cuánto avanza y con respecto a x. Y alfa es solo el punto donde toca la línea y, como para saber ya, tengo el punto donde toca, tengo cuánto se inclina, entonces puedo calcular toda la recta. A ver, les voy a hacer un ejercicio para probar. Se tienen... Ya, si yo tengo aquí el punto... A ver, ¿cómo lo puedo hacer? El punto 4.1. Y aquí tengo 6.2. Y esto hagamos que no choque aquí, sino que sigue y parte como por aquí. Y aquí está el punto 2,6. ¿Cómo calcularían la pendiente? ¿O cuál sería alfa según ustedes? Un segundo, me confundí. X va primero. X va primero. Entonces, esto es, de nuevo, esto sería 0,2. Sí, sí, toda la razón. Esto sería 1,4 y este punto sería 2,6. Perdón, hace mucho que no marco punto en gráfico, la verdad. Ya, entonces, 0 es x. Claro, 0 es x, sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que en x, ¿cuánto vale y cuando x vale 0? Sí, vale 2. Cuando x está en el punto 0, y vale 2. Entonces, ¿cuál sería mi alfa? Sí, 2, porque en el punto 2 choca la línea con y. Cuando y vale 2, x vale 0. Entonces, la recta pasa justo en el 2 ahí. Y ahora, ¿cómo calcularía mi pendiente? Teniendo dos números cualquiera de estos. Como les dije, la pendiente, a ver, y es igual a 2 más la pendiente por... Entonces, por ejemplo, tomamos este punto. X vale 1. X por 1 o por 2. Claro, tú puedes reemplazarlo en cualquier parte. La gracia es que uno, al comparar dos puntos en una recta, ya puede obtener toda la información de la recta en sí, con la fórmula de la función lineal. Entonces,
Ya sabemos que parte en el 2. Y tenemos un punto cualquiera como este, donde x vale 1 y y vale 4. Entonces, y es igual a 2 más la pendiente por x. Y sabemos que y ¿cuánto vale en este punto? 4. Entonces, 4 es igual a 2 más, perdón, no estoy con mouse por si acaso, estoy con el mousepad, así que se hace lo que se puede, más la pendiente por x, y x vale 1. Entonces la pendiente sería 2, claro. Beta valdría 2, para que la fórmula dé. Entonces así uno puede calcular la pendiente de la recta. Ya estamos bien con la pendiente ahora. Entonces, bueno, aquí se da el caso, por ejemplo, de el ρ perfecto. Aquí la profe nombró un caso donde todas las líneas no tienen dispersión y se presentan exactamente en una línea que se inclina hacia los positivos. Digamos que mientras avanza X, avanza Y y no hay dispersión. Todos los datos están en una línea recta. Este es como el robo perfecto, donde uno puede predecir siempre Y con X. Como sabes que es una línea recta, sabes que si X vale tanto, Y va a valer tanto. Justamente por las mismas propiedades que tenía la función lineal, lo que hablamos antes. Con tener una comparación entre dos puntos ya puedes saber cómo funciona toda la recta. Aquí es parecido, como uno ya tiene ρ y tienes una proporción entre x y y, sabiendo cuánto vale x, puedes saber cuánto vale y. Bueno, de aquí lo más importante, esto de acá lo va a dar el software, así que no es tan importante aprendérselo. Siempre uno tiene que saber si que el error estándar siempre tiene que ver con la desviación. ¿Por qué tiene que ver con la desviación? Porque justamente la desviación es la que siempre hace que haya error, porque la desviación es una medida de dispersión. Y como vimos antes, la dispersión, ustedes mismos lo dijeron, hace que no sea fácil medir la asociación. Un caso muy disperso no tendría una asociación entre una cosa y otra. Entonces siempre la dispersión, como mide, la desviación estándar como mide dispersión, se relaciona con el error en la fórmula siempre. Y aquí igual es un poco lógico lo que debería haber, pero ya, primero, un segundo, que no leo en esto. Ya, para tener una estimación privada necesitamos que la muestra haya sido tomada al azar de la población. Esto igual lo expliqué en el video que les ofrecí enviarles del viernes, que en estadística usamos tipos de muestra probabilísticos. Y en el fondo tienen que ver con esto, los muestreos probabilísticos, que la muestra ha sido tomada al azar en la población. Un total al azar en la muestra, lo que nos permite extrapolar estos datos que tenemos hacia una población. Nos permite en el fondo la inferencia estadística. Por eso es que nosotros tenemos que usar tipos de muestreo probabilísticos. Bueno, el error de la muestra es conocido. Esto tiene que ver con lo que les hablé un poco de la desviación. Se conoce la desviación en la muestra, se puede conocer. Y que las variables se distribuyen normalmente tiene que ver con la distribución normal, que se supone que se acercan, se asimilan a la desviación normal, y según eso se ocupan fórmulas. Acuérdense que todo lo que trabajamos en estadística es con fórmulas creadas para apuntar como al dato perfecto, al dato que está o en la población o al dato real. Pero todo es estimativo. La estadística busca hacer como conjeturas. Siempre se selecciona una muestra y a partir de esa se intenta
sacar deducciones que no necesariamente son reales, sino que se intentan hacer lo más precisas posible. También por eso mismo existe el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza lo que hace es tomar casos tan extremos como lo que uno busca, porque normalmente cuando uno ocupa intervalo de confianza, en los extremos, la zona del rechazo de la hipótesis nula, está lo que estamos buscando. Entonces, como se toman casos tan extremos, se usa digamos que eso habla de lo significativo que es un resultado. Entonces, eso sirve para decir, ya, este resultado es significativo y lo podemos extrapolar a donde queramos. Para eso sirve el intervalo de confianza. Como hacemos estimaciones, esto nos ayuda a asegurarnos de que podamos confiar en algo, digamos. Porque marcamos valores tan extremos que para entrar en esos valores no es fácil entrar en esos valores. Entonces eso lo hace significativo. No es necesario solo que haya una diferencia, sino que en estadística además esa diferencia tiene que estar dentro de un intervalo de confianza. Que eso lo explico más en profundidad en la ayudantía anterior de prueba de hipótesis. Ah, ya, aquí. Bueno, de la varianza total, o sea, de toda la dispersión de los datos, está una parte explicada y la no explicada. En el fondo, la explicada es lo que logra predecir Rho, digamos. Y la no explicada tiene que ver ya con todo lo que se aleja de lo que uno logra predecir con Rho. Digamos que valores extremos, valores que ya no tienen que ver con la asociación. Sí, claro, esos son los valores que no son explicados en el fondo por la varianza. Porque la varianza siempre trabaja como con un promedio y uno también después les voy a mostrar cuando ya apliquemos esto, eh, que, que además se agrega un intervalo, se agrega un cierto intervalo de confianza a la asociación. Y estos valores se escapan de ahí, están tan extremos que no participan de la asociación. Entonces no se logran explicar desde la asociación que uno es. Bueno, Rho es en el fondo es una fracción, o sea, va del 0 al 1 y del 0 al menos 1. Entonces, el número está expresado, digamos que en decimales, donde 1 sería el 100% de los casos, digamos, y menos 1 sería un 100% contrario, digamos que un menos 100%, aunque suene extraño. Entonces, cuando uno multiplica Rho por 100, puede tener el porcentaje de la varianza que se explica de la asociación, o sea, el porcentaje de toda la dispersión de la asociación que explica Rho. Digamos que si mi Rho es 80%, o sea, es 0.8, yo podría decir que el 80% de Y se puede ver explicado por X, o sea, veo una relación entre las X y la Y en el 80% de los casos. Entonces, al multiplicar Rho por 100 se puede obtener un porcentaje. Esto también es similar a la idea de p-value o el valor p. También en prueba de hipótesis lo vimos, que en el fondo va de 0 a 1, pero está fraccionado, en el fondo son probabilidades. Y uno también lo podría usar como porcentaje. No se ocupa así, pero si uno lo quiere expresar como porcentaje, simplemente se multiplica por 100. Bueno, esto no es tan importante en lo que tenemos que hacer, así que ya voy a pasar a la siguiente clase. Un segundo.
Ya, primero, esto es un poco de lo que les había hablado antes. Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Esto se refiere a que ningún modelo es realmente preciso, porque estamos haciendo especulaciones, estamos em, intentando extrapolar los datos que conseguimos hacia algo mayor, o digamos que sacar conclusiones de estos datos, pero estas conclusiones no pueden ser necesariamente precisas porque estamos como intentando predecir en el fondo cómo se va a expresar esto realmente, con datos menores a la totalidad de los datos. Entonces por eso es que están equivocados, porque ninguno puede ser totalmente preciso, porque eso ya sería en el fondo como predecir el futuro, digamos. Pero algunos son útiles en el sentido de que algunos logran tener valores estimativos bastante buenos. Ya, bueno, esto es en el modelo de regresión como características básicas, digamos, que es un modelo estadístico, como les dije, que busca justamente en algún sentido predecir o apuntar hacia algo más grande. La regresión normalmente se da por la distribución normal. Digamos que la profe nombró a un autor que había encontrado en un estudio que en el fondo los resultados volvían a la media. Por ejemplo, si es que en una familia habían nacido dos hijos muy, muy, muy altos, como de 2 metros, pongamos, y la media es 1,8, probablemente los hijos de ellos iban a empezar de a poco a volver hacia ese número de la media. No sé, pues 1,8 metros, 1,80 m, por ejemplo. Pero eso es más una coincidencia debido a la distribución normal, no es algo que sea tan, tan así. Lo otro, este modelo es simple por ahora porque después la profe en las siguientes clases lo va a ver con más variables independientes. Acuérdense que la variable independiente en este caso es la Y. Nosotros evaluamos con la X cómo responde Y. Y que usa los parámetros alfa y beta. Los parámetros alfa y beta son los que vimos antes. Alfa es el intersector, el lugar donde se intersecta la línea con el eje y beta es la pendiente en el fondo de esta línea. Bueno, lo mismo, el modelo de regresión lineal tiene tres parámetros, alfa, que ya lo conocen, beta y sigma cuadrado, que es la desviación estándar. Bueno, alfa es una constante porque es un punto en específico en el fondo em, donde choca la recta con Y. En cambio beta em, sí es más un coeficiente de regresión en el sentido de que va cambiando, no es una constante. Ya, aquí por ejemplo, pueden ver, bueno, el tercer, ah, creo que les dije que sigma cuadrado es desviación estándar, sigma cuadrado es varianza. Sigma es desviación estándar, es la raíz. La raíz de sigma cuadrado es desviación estándar. Perdón por eso. Entonces, el tercer parámetro es varianza, sigma cuadrado. Y como ya sabemos, corresponde a la varianza. Ahora, un segundo. Ahora sí, perdón, es que mi madre se va de viaje y tuve que despedirme. Lo siento. Como estaba diciendo,
Eh, aquí está lo que habíamos hablado antes, de que hay cierto tipo de varianza que no está explicada. Como pueden ver aquí, esta curva de aquí que se puede ver es la distribución normal, porque es lo típico, es lo que suponemos que está cuando hacemos estas inferencias estadísticas. Entonces, lo que dice esto, en el fondo, es que en esta línea de acá, por ejemplo, donde justo calza la recta que estamos evaluando, en esta línea los datos deberían distribuirse así. Y en esta línea también debería haber una curva normal, en todas deberían distribuirse más o menos así. Entonces, en porcentaje, la mayoría de los datos deberían estar por ahí, y unas excepciones deberían estar en los bordes. Bueno, esas excepciones se consideran como la parte que no puede explicar bien el RO, digamos. O también en cierto sentido se pueden considerar como el error. Bueno, ya. ¿Ustedes estuvieron en clase? ¿Vieron este ejemplo de cómo trabajar? Ya, ya. Lo último que vamos a hacer es un ejemplo que hice para calcular estas distintas cosas. Entonces, voy a cargarlo. Ay. Ustedes pueden acercarlo, ¿cierto? Porque como que quedó un poquito lejos. Ah, ya, muy bien. Ya. Entonces, esto lo hice mucho más simplificado que en los datos que estaban en la tabla que les tira ya muy bien el fondo. Pero bueno, esto nos sirve más como para practicar. Entonces, supongamos que tenemos una recta. A ver, ya, según, no me quedó muy proporcional, pero es lo mismo. Según los datos de la tabla, ¿qué debería poner acá? En el I. Claro. O sea, al revés, porque la X va primero. Sería 0,15. Pero bien, ahí cachaste que el alfa es donde se intersecta la recta con el eje Y, que es como lo más importante.
¿Y qué significa que beta sea 0,2? Por ejemplo, si x vale 1, ¿cuánto debería valer y en este punto? No, no, no. ¿Qué está rato? Casi. Falta sumar algo. ¿Qué significa que beta sea positivo? ¿Qué es beta? En la función lineal, ¿qué es beta? Beta es la pendiente. ¿Qué significa que la pendiente sea positiva? Sí, digamos que tiene que ver con que mientras avance, sí, mientras avance x va a avanzar y. Entonces, si está avanzando y partió desde el 15, ¿cuánto sería en el punto 1? Porque partió desde el 15, no partió desde el 0. ¿Cuánto sería en el punto 1? Bien, y sería 15,2. Entonces, así ustedes pueden saber, digamos que calculando con la función lineal, un promedio de cuánto debería ser y en la recta. Tú tienes x igual 1, y debería ser, en este caso, 15,2. La suma de los cuadrados mínimos, que se veía antes en la diapositiva, en la primera presentación de la profe, es la misma que se usa para la suma de los errores residuales al cuadrado. En el fondo esto es casi lo mismo que la varianza, porque la varianza calcula la dispersión, justamente tomando toda la dispersión que hay entre las variables, o sea, la resta con el promedio, porque esa es la dispersión. Por ejemplo, si el promedio fuera 5 en un curso y todos se sacan 5, no habría dispersión, porque no habría diferencia con el promedio. Pero si todos sacaran notas muy extremas, así como 7 y 1, la varianza lo que hace es calcular todas las diferencias de cada variable hacia el promedio, las eleva al cuadrado y las parte por n. Pero en el fondo, claro, si fueran muy cercanas a 5, la varianza sería más chica, porque habría menos dispersión. Se alejarían menos de la media de los datos. Y si fuera 5 exactos, si todos se sacaran 5, no habría dispersión. Y 1 y 7, que es como las notas más extremas, digamos, sería la dispersión ya máxima. Entonces, en este caso, pasa algo similar. Para calcular esta dispersión, digamos, está la suma de los errores residuales al cuadrado. Y en el fondo la suma de los errores residuales al cuadrado tiene que ver con sumar todos los puntos de la variable, porque no es una recta así realmente. La recta solo lo representa, pero en el fondo hay puntos en todos lados. Entonces, tú con la función lineal tienes cuánto debería valer realmente. Por ejemplo, en el 1 debería valer 15,2. Pero en realidad, digamos, en tu investigación, en lo que estás haciendo, en estos resultados que tienes, en el 1 hay, por ejemplo, un 17. Porque no calza exactamente con la recta estos resultados. Solo que se hace una recta como para promediar, digamos, los distintos resultados que existen. Entonces, la suma de los errores residuales justamente ayuda a calcular la variación. ¿Por qué? Porque uno toma, por ejemplo, esta distancia, se resta 15,2 con 17 y se tiene que la distancia es 1,8, por ejemplo. Y así va sumando todas las distancias, la distancia entre este punto y el que debería ser, este punto y el que debería ser, este punto y el que es en la recta, y así. Y todo se va comparando con la recta. Entonces, al compararlo con la recta,
les voy a poner de nuevo el PPT de la profe porque ahí se ve más claro que en mi dibujito. Parte 2. Aquí está. Aquí está. Suma de los errores residuales al cuadrado. Siguiendo la misma lógica del método de cuadrados mínimos, es posible calcular la suma de los cuadrados residuales también haciendo exactamente lo mismo, digamos. ¿Y esto para qué sirve? Para calcular la desviación estándar o error estándar. Acuérdense, hay que desviación y error siempre se relacionan porque tienen que ver con la dispersión. Entonces, para calcular eso, es necesario hacer esta diferencia, que es igual que en cualquier caso. O sea, antes, cuando ustedes calculaban varianza, hacían exactamente lo mismo. Veían las distancias y usaban una fórmula para calcular las distancias que hay del promedio. Entonces aquí se hace bastante similar, solo que en el gráfico se calculan estas distancias. Bueno, y esta fórmula que está aquí, para lo que sirve es para hacer prueba de hipótesis, digamos, pero una prueba de hipótesis para la asociación. En el fondo, acuérdense, siempre que se hace prueba de hipótesis, lo que se quiere probar, o en el fondo lo que desea probar el investigador, normalmente es la hipótesis 1, o la hipótesis alternativa. Porque la hipótesis alternativa normalmente habla de que existe algo, que existe una diferencia, que existe una asociación, etc. Y normalmente la hipótesis nula tiene que ver con que no hay una variabilidad, que no hay asociación, que no hay diferencia, que no sucede algo. Siempre busca como una respuesta mucho más neutra. Entonces, en este caso, esta fórmula que está abajo, que usa en el fondo la desviación estándar, que parte del cálculo de ella es con lo que les mostré anteriormente de calcular estas diferencias que hay, porque es una medida de dispersión. Con esta fórmula podemos probar lo que queremos, en este caso que hay una asociación entre X e Y. ¿Y cómo se hace? Ya, se hace lo primero de la prueba de hipótesis, que es suponer la hipótesis nula. Normalmente siempre existen dos opciones solamente, o hipótesis alternativa o hipótesis nula. O sea que si no pasa una, tiene que pasar la otra. Por ejemplo, yo digo, supongamos que mi hipótesis alternativa es que al salir de mi casa yo me voy a tropezar. La única otra opción, además de que me voy a tropezar, sería no tropezarme. Entonces, con esto juega la prueba de hipótesis. Se toma lo contrario de lo que yo estoy buscando en este caso, que es la probabilidad de no tropezarme, pongamos un ejemplo, y se calculan números que den una distancia tan grande de esa probabilidad que digan como es tan poco probable que no te tropieces que te vas a tropezar. Es significativamente muy probable que te tropieces. Algo así es como funciona la prueba de hipótesis. Se toma todas las posibilidades, abarcándolas con hipótesis nula y hipótesis alternativa, y se considera el medio siempre la nula. Siempre el medio, donde está la mayoría de los resultados, está la nula. Cosa de que los pocos que están en los extremos, uno pueda decir ya, está en un lugar tan significativo que esa es la respuesta. Y así uno se puede asegurar de que la respuesta que uno está buscando en verdad es la que, en verdad es significativa, sin importar que uno la extrapole. Como nosotros normalmente trabajamos con muestras, en una muestra 5 puede ser mayor que 4, sí, pero eso no quiere decir que sea un número muy significativo para la población y que podamos extrapolarlo allá. Entonces, por eso en la muestra se usa intervalo de confianza, cosa de que 5 estaría tan cerca de 4 en una muestra que en el fondo, si es que en una campana, pongamos aquí una campana, intervalos de confianza son estos bordes, y el promedio es 4, por ejemplo, está justo al medio del 4,
solo números muy extremos que entren en estos bordes del rechazo de la hipótesis nula podrían contarse como significativos. Y normalmente el intervalo de confianza es del 95%, o sea que el 95% de las probabilidades o de los casos está acá. El 95% de las opciones está en la hipótesis nula. Y entre eso probablemente abarcaría el 5. Entonces el 5 está, aunque sea distinto del 4, no está lo suficientemente lejos del 4 como para ser significativo. Los extremos son la hipótesis alternativa. Se rechaza la nula y se acepta la alternativa. Entonces, solo resultados muy extremos, pongamos en este caso, no sé, un 1. Un 1 estaría acá, ya, y un 7 estaría acá. Entrarían en este 5% de la población que se dividió en dos, 2,5 a un lado y 2,5 al otro. 2,5. Esa es la idea de la prueba de hipótesis. Se ponen casos tan extremos en el intervalo de confianza que se hace significativo. Hay una diferencia tan grande en la muestra que tengo entre el que se sacó entre el promedio de 4 del curso y el que se sacó el 7, que yo ya puedo decir que el 7 es una diferencia significativa. Que puedo contar como una diferencia que probablemente también se daría en la población porque es demasiado significativa. En cambio, este 5 puede no darse. Sí, es que lo que pasa es que dependiendo del caso, uno plantea la hipótesis nula. En prueba de hipótesis, la hipótesis nula es igualdad o lo contrario a lo que busca la alternativa, porque la alternativa puede buscar o una diferencia entre hipótesis o también que una sea mayor que la otra o menor que la otra. Entonces, por ejemplo, si es que se busca que una hipótesis sea mayor significativamente que la otra, en esta campana no estarían en la zona del rechazo en los dos lados, solo estaría en una. Entonces, en vez de haber 2,5% a los dos lados, aquí habría un 5%. Se abarcaría un poco más. Entonces, en vez de estar la zona, por ejemplo, entre el 2 y el 6, cualquiera de esta parte de la zona no cuenta, pero aquí en vez del 6 está como en el 5,5, ponte tú. Y abarca a ese 5% de probabilidades que está por arriba, que son mayores. Entonces, solo cuando la diferencia es tan distinta de lo que estáis comparando, porque esto puede ser el promedio o un punto de comparación, cuando la diferencia es tan distinta, tú ya puedes decir que es algo significativo. En este caso se busca que sea mayor. Si fuera menor, también dibujas la campana y en la zona del rechazo va por este lado. Y, según lo que tú estás planteando, la hipótesis nula dice lo contrario. Entonces, si tú dices que tu hipótesis alternativa es que X es mayor que Y, la hipótesis nula sería que X es menor o igual que Y. Y no para las diferencias siempre es alternativa. Hay una diferencia y nula no hay diferencia. Son iguales, no hay un cambio, no hay nada, como no hay algo que uno esté buscando. Y en asociación lo mismo. Uno está buscando una asociación entre dos cosas y por eso es la alternativa. Y la hipótesis nula sería lo contrario a eso, que es como que no hay nada que uno pueda encontrar ahí, digamos que no hay una asociación. Eso es lo que se plantea en el gráfico de la distribución normal. Y con esta fórmula, sumado a otras, un segundo, uno puede calcular T, que esta fórmula, acuérdense que tienen que ver con el error, con la desviación estándar, todo esto junto son datos de dispersión, que al sumarlos, digamos, en esa fórmula, te pueden dar así, si uno lo presenta así, te da una posición. Existe otra fórmula para prueba de hipótesis, pero en este caso, así funciona la posición acá. En prueba de hipótesis también hay un T o Z,
que T o Z siempre te da una posición dentro de la curva. Entonces un T muy alto iría acá, un T muy bajo iría por acá, y un T de 0 iría acá. T da una posición. Entonces, aquí se hace exactamente lo mismo que se hace en prueba de hipótesis. Se toma un valor crítico, que en el fondo tiene que ver con el intervalo de confianza, una posición crítica. Si tú superas esta posición, estás en la zona de la hipótesis alternativa. Eso quiere decir, en este caso, si es que yo con mi T pasara esta posición crítica, este valor crítico que yo elegí, hacia la derecha, quiere decir que hay una asociación significativa que es positiva. Y si por el contrario yo superara hacia la izquierda mi valor crítico, significa que hay una asociación significativa, pero que es inversa o negativa. Y el valor crítico se decide según el intervalo de confianza. ¿Se acuerdan cuál es el valor crítico en 95%? Claro, cuando hay dos colas, uno busca en la tabla Z, no, la tabla Z sirve para una cola, pero en el fondo uno puede calcular el porcentaje duplicando la diferencia que hay, y en vez de buscar en 95, uno debe buscar 9,75, pero el punto importante en el fondo es que existe una tabla de transformación que lo que hace es, tú dándole un porcentaje de la distribución, te dice en qué posición debería estar. Acuérdense que la distribución normal, esta curvita, se mide en desviaciones estándar siempre. Esa es la medida. O sea, que en vez de estar eso que les dije del 4, el 5, el 6, el 7 en una prueba, siempre se miden en desviaciones estándar desde el punto de medio, que es el 0. Siempre el centro es el 0. ¿Por qué? Porque como se miden desviaciones estándar, el centro está justo a 0 desviaciones estándar del punto de comparación. El 0 es el punto de comparación, y esto se mide en desviaciones estándar. Entonces, una desviación estándar, dos desviaciones estándar, y así. ¿Cuál es la gracia de transformar cualquier prueba? Por ejemplo, yo tenía una prueba como la que les mostré antes, del 4 al 7. ¿Cuál es la gracia de, en vez de evaluarla del 1 al 7, por ejemplo, con el 4 al medio, yo la evalúo así, midiéndola en desviaciones estándar hacia los lados, desde el 4, contando el 4 como 0. La gracia es que está estandarizado, entonces tú puedes comparar esto con cualquier otra prueba. Si yo tengo otra prueba que va, por ejemplo, desde el 0 al 100, pero mide exactamente lo mismo, no tengo cómo compararla así nomás, porque 100 no me va a decir lo mismo que 7, y los porcentajes de la población tampoco van a calzar exacto con estos necesariamente. Entonces, pasarlo a esta distancia proporcional, con desviaciones estándar, o sea, con la medida de dispersión abajo, hace que se pueda comparar cualquier cosa. Con una medida estándar se puede comparar cualquier cosa en base al porcentaje de la distribución normal que hay en cada parte. Por ejemplo, de 0, una desviación estándar, uno sabe que se encuentra aquí el 34,1% de los datos. O aquí como el 13,1%. Y todo se concentra más en el medio. Así funciona la distribución normal. Entonces, como funciona midiendo hacia abajo por desviación estándar, aquí ese 1,96 en lo que te dice es que entre 1,96 desviaciones estándar hacia la derecha y 1,96 desviaciones estándar hacia la izquierda, está el 95% de los datos. Todo lo que está aquí al medio son el 95%.
Esto de hacerlo sin mouse está complicadísimo. Entonces, como el 95% de los datos más cercanos a que no haya asociación te dicen en el fondo que no hay una asociación significativa, solo si te da un nivel de asociación fuerte, digamos, hacia los positivos o hacia los negativos, vas a poder decir que es significativa. Entonces tienes el 1,96 a este lado y el menos 1,96 a este otro, y lo tienes que comparar con lo que te dé t. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio que tenía preparado, que se los voy a poner de nuevo. Aquí está. Ya, entonces, tiene un valor inicial en la distribución normal. La distribución normal considera, en lo que tú estés haciendo, aquí están todos los datos. Y el punto del medio, donde se concentra el promedio y la mayoría de los datos, es el 0. ¿Y por qué distribución normal? Porque normalmente la distribución, esta es digamos que a la distribución que las probabilidades apuntan. Si tú tiraras una moneda muchas veces y calcularas las probabilidades, los datos al final se esparcirían justo de esta misma forma. Es hacia lo que apunta idealmente la probabilidad. Por eso es que ya está calculado y se sabe que entre cierto punto y cierto punto está tal porcentaje de los datos, porque es una tendencia que ocurre. Entonces, les voy a dejar la fórmula anterior para que no se pierdan, y era que t es igual a beta dividido el error estándar de beta. De beta. Entonces, ¿cuánto sería en este caso? Ay, perdón. ¿Cuánto sería en este caso t? Voy a escribirlo de nuevo. Beta, error estándar de beta. ¿Cuánto sería t en este caso? Un segundo. Eh, ¿3 punto algo? No. O sea, a ver, un segundo. No. ¿Ya cuál es la gracia de esta fórmula? Dividido error estándar de beta, S de beta. ¿Cuál es la gracia de esta fórmula? Antes de que lo calculen. Que el error estándar tiene que ver con la desviación estándar, con la dispersión, ¿cierto? En el fondo todas las fórmulas dicen algo. Cuesta verlo, pero todas las fórmulas dicen algo. En este caso, que sí, eso da. Eso da. Ok, chao Tachira, que bien. Entonces, bueno, cualquier cosa la clase queda grabada, así que ahí puedes seguir viéndola.
Entonces, T te da 13, ya, 13,3 periódicos. Pero ¿qué es lo importante? Lo que dice la fórmula. Así es más fácil entenderla y aprendérsela. Saber qué dice. Dice T, la posición en la campana de Gauss. La campana de Gauss es la distribución normal. En el fondo se distribuye de la misma forma. La campana de Gauss, digamos que es lo que se encontró de cómo se distribuyen las probabilidades. Eso que les dije antes. ¿Cuál es la gracia? Se supone que T tiene que pasar estos metros. 1,96 y menos 1,96 en este caso. Y ahora lo pasa por mucho, da 13,3. ¿Pero por qué lo pasa por mucho? ¿Qué pasa si el error estándar disminuye? ¿Qué pasa con T? Si es que el error estándar está dividiendo, ¿qué pasa si disminuye? Por ejemplo, yo estoy dividiendo, claro, T aumenta. O sea, que si T aumenta, la probabilidad de la asociación también aumenta, porque tiene que ser mayor que ciertos números, hacia el negativo o hacia el positivo, pero tiene que ser mayor. Y si la desviación estándar disminuye, T aumenta. Y eso casa con lo que habíamos hablado antes. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que mientras menos dispersos los datos y más se acerquen hacia una línea recta, como la idea de Rho, más probable es que haya una asociación porque te aumenta, entonces calza. Porque si la desviación estándar, que también en el fondo la desviación estándar se calcula en el error, acuérdense, funcionan similar. Siempre el error tiene que ver con la desviación estándar. Entonces, si el error es chico, significa que la desviación estándar es pequeña, hay poca dispersión. Si hay poca dispersión, es muy probable que haya una asociación. Y T está diciendo exactamente eso. Eso que explicamos, digamos, desde la lógica, T lo explica en la fórmula, porque T se agranda debido a que la, la dispersión disminuye. Entonces hay una mayor asociación, los datos están menos dispersos. Por otro lado, si el error estándar es muy grande, T sería muy pequeña. Entonces, si T se hiciera muy pequeña, da lo mismo cuánto valga beta. Si el error es muy grande, lo va a dividir tanto el error que la va a acercar al cero. Entonces, mientras más dispersos estén los datos, más probable es que se acepte la hipótesis nula, que es la de que no hay asociación entre los datos. Entonces la fórmula también explica eso. En el fondo también lo está diciendo, lo mismo que habíamos dicho antes, en la fórmula también se puede ver. Entonces, si la dispersión fuera muy grande, eso obligaría a T a ser pequeño, digamos, y a entrar dentro de que no hay asociación. Y por el otro lado, la pendiente también explica esto. En el fondo, mientras más cercana Z es lo mismo que decir T. T y Z, lo que sucede es que T y Z funcionan en casos distintos. T se puede aplicar en más casos porque T también funciona para muestras pequeñas, pero T y Z, los dos quieren decir posición. Entonces es mejor intentar usarlo para estas clases como sinónimos, porque funcionan para, digamos que cumplen la misma función, solo que se usan en diferentes casos, pero en este caso es lo mismo, digamos Z y T es lo mismo. Solo que en clase normalmente le decimos T, así que es mejor decirle T para no confundirse. En este caso, como T vale 13, y este es el 0, y esta línea de acá, la que marca el rechazo de la hipótesis nula, o sea, desde aquí se acepta alternativa, es 1,96. El T estaría por acá, estaría lejos, porque es ya 13,3. O sea, es como 6 o 7 veces el valor crítico que nosotros establecimos con 95% de confianza. O sea que se podría decir que es muy significativo, tanto así que podríamos usar más porcentaje
un valor crítico mayor, como un intervalo de confianza del 99% también calzaría. Claro, ya podríamos usar uno muy, muy, muy grande. Y en la fórmula, la pendiente también explica lo mismo. ¿Por qué? Porque si la pendiente es pequeña, t también sería muy pequeño. Y acuérdense que una pendiente de 0 es así. O sea, sin importar cuánto avance x, y no va a cambiar. Entonces, desde ese punto la pendiente también explica una cierta asociación. Se puede ubicar en el otro extremo como menos 13,3. Sí, claro. Claro, porque en la asociación, igual que en la prueba de hipótesis de diferencias, la asociación puede ser hacia los dos lados. Entonces, positiva la asociación se va a presentar en el lado de los positivos, pero si es negativa, se va a presentar en el lado de los negativos. Entonces, el menos 13,333 periódico diría exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado. O sea que hay una relación muy fuerte, pero que es inversa o negativa entre X e Y. Sí, en el caso de dos colas, funciona. Funcionan los positivos y los negativos, solo que dicen cosas distintas. En el sentido de que ambos aceptan la hipótesis alternativa, solo que este la acepta porque la asociación es positiva, muy positiva, digamos, y esta la acepta porque la asociación es muy negativa, pero en ambas hay una asociación. Y en todo este punto intermedio no hay asociación. Y respecto del intervalo de confianza, ¿cuál es la duda, Natalia? Me escucho, es que prefiero decirlo por micrófono. Sí, sí, pregunta. Ya, lo que pasa es que yo, bueno, entiendo que generalmente cuando uno hace, no sé, una investigación o va a trabajar en realidad con datos y todo, tiende a trabajar con el 95% de confianza. Pero mi Sí, duda es que, por ejemplo, si marca el nivel de significación como, por ejemplo, utilizando el software, por ejemplo, y me da 0,001, o sea, la interpretación a la hora de hacer como la conclusión o interpretación de los datos, yo sigo trabajando o lo interpreto desde el 95 o tengo que tomar el valor de la significación y poner como que con un 99,9% de confianza. ah, no, 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 no. Eso normalmente se decide antes. Tú desde antes eliges un número que normalmente es el 95, que es el estándar. No lo acomodas a la medida. Solo que Ya. tú igual lo sabes. Como ya te dio en este caso ya te dio el 13, tú ya sabes que puedes adaptarlo a casi cualquier intervalo de confianza porque ninguno va a llegar a 13, porque es un número muy extremo. Pero aunque lo sepas, no significa que lo vayas a cambiar. Lo que sí se hace normalmente en la investigación es estipular qué intervalo de confianza ocupaste. Eso igual es necesario porque si yo ocupé el 95%, por ejemplo, que es el típico, y el borde está en el 1,96, un resultado me podría haber dado un t, por ejemplo, de 2. Y 2 está muy pegado a este nivel de significación. Entonces, claro, con 95% lo acepto porque está en el 2 de acá. Pero si yo usara 99%, el 99% está aún más allá del 2, está en el 2, algo. No sé precisamente cuánto, pero está más allá del 2. Entonces, si tú usaras 99%, el 2 sería nulo, porque estaría fuera del margen. En cambio, usando 95, sí, ¿cachai? Porque mientras más intervalo de confianza usas, más extremos tienen que ser los valores. Entonces, un Entonces, valor que... ¿Mm? yo parto, entonces, por ejemplo, si yo estipulo que es 95%, porque de hecho, no sé, ahora tengo que hacer una tarea en lab de Quantis, y Ujú. de hecho en Yamovi uno marca el 95% de confianza, independiente de que si me dé el nivel de significación el 0,001, yo tengo que interpretar desde el 95. ¿Qué fue lo que Claro, usé? claro, Ah, tú ya. dices, tú para cuando después terminas la prueba de hipótesis, dices,
con un intervalo de confianza, siempre tienes que nombrarlo, o al principio o al final, con un intervalo de confianza del 95%, podemos ver que hay una asociación o diferencia significativa entre los datos. O, para la hipótesis nula, lo contrario. Con un intervalo de confianza del 95% podemos ver que no hay una diferencia significativa o estos datos no tienen asociación, o etcétera. Pero es necesario poner el dato que estipulaste en un principio para medir tu confianza, digamos, porque con ese dato tú lo comparaste y otro intervalo de confianza podría darte otro resultado. Entonces se mantiene. Ya. Ya. Tú sabes que lo Esa era, podías exagerar, pero ya. esa era mi duda, Perfecto, gracias. perfecto, perfecto. Tú sabes que lo podrías exagerar, pero da lo mismo. Tú elegiste ese número y te funciona con ese número. Pero hay que explicitarlo cuando uno hace prueba de hipótesis. Y lo último que les quería mostrar era en la clase. Voy a poner la clase mejor. Ya, esto es lo último y estamos, chicos. Esto. Usar intervalos de confianza para estimar un dato en la población. Normalmente el resultado siempre se estima con intervalo de confianza, o sea que se agrega un cierto margen donde el dato sería posible. Entonces, en este caso, se usa el intervalo de confianza para estimar la pendiente en la población. Aquí. Que en el fondo es beta, la pendiente, más, menos, digamos, porque va cambiando, para tener el intervalo, digamos, que se suma y se resta. El t, que en este caso es el t de tu valor crítico, si es que es 95% es 1,96, pero el t depende de lo que tú elegiste, multiplicado por el error estándar de beta. Con eso se tiene un margen de la pendiente. Entonces, lo último que nos queda es calcular ese margen en la tabla de ejercicios que le había mostrado antes, que está aquí. Entonces, la fórmula es beta, para tener el intervalo de confianza, más menos el t crítico, el t del valor crítico que uno eligió, por el error estándar de beta. Entonces, en este caso, sería el intervalo de confianza para beta. ¿Cuál sería el intervalo donde se encontraría beta? ¿Entre qué dos números? Más o menos. Mm, mm. A ver, reemplacemos. ¿Cuánto es beta? 0,2. 0,2 más menos. ¿Cuál es el valor crítico que elegimos?
Sí, el T de nuestro valor crítico es 1,96, porque usamos 95% de confianza. Este valor depende de nuestro intervalo de confianza. Y se multiplica por el error estándar de beta. ¿Cuál es el error estándar de beta? Sí, sí, ese es el primer resultado, pero acuérdate que es más menos. Por un lado es ese, por el otro lado, ya, punto 0,15. Hay uno de esos dos números que está mal, Justin. Uno está bueno, pero el otro no. Está entre están súper cerca. ¿Cuáles son los dos valores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bien, bien. Esos son los dos valores en los que se considera la... Sí, te ganó, parece. Pero dieron un dato cada uno, así que estuvieron cerca, estuvieron cerca. Estuvo dura la competencia. En el fondo, esta misma fórmula también dice algo como en la anterior. ¿Por qué? Porque el error estándar, acuérdense, tiene que ver con la desviación estándar, con la dispersión. Y este dato de aquí es simplemente el que uno tiene normalmente, y el intervalo de acá, que en este caso es entre el 0,2294 y 0,1709, ese intervalo de ahí, en el fondo, ¿qué hace? Usa la dispersión que hay, la multiplica por el intervalo de confianza que se tiene, y se la suma y se la resta al valor normal. Entonces, mientras más dispersión haya, más grande va a ser la diferencia entre los dos números que están acá. Y mientras menos dispersión haya, menos va a haber diferencia ahí. De hecho, si la dispersión fuera 0, aquí no habría intervalo, solo habría un número, porque se multiplicaría el 1,96 por 0, queda 0, y la respuesta sería 0,2. Entonces la dispersión afecta en todos estos sentidos. Aquí, como los datos son tan dispersos en el fondo, en este caso no son muy dispersos, pero eso es lo que hace la dispersión. Si los datos son muy dispersos, esta fórmula lo que hace es decir, ya, los datos son muy dispersos, los multiplicamos por nuestro intervalo de confianza y tenemos un margen dentro del cual se puede adaptar esta dispersión de los datos. Todo apunta como a calcular cómo contrarrestar, digamos, o saber el efecto de la dispersión. Entonces esta fórmula es lo mismo. Mientras más dispersos los datos, más grande es el intervalo. Mientras menos dispersos, más pequeño es. Porque digamos que con poca dispersión son datos muy certeros. En cambio, datos con alta dispersión son datos más al azar. Aparte donde ya debe haber menor asociación como vimos antes. Mientras más disperso, menos asociación debería haber. Y por eso la aproximación tiene que ser aún más grande. Y eso, aquí estaban los resultados que tuvieron buenos. Así que terminamos la ayudantía cuarta. ¿Tienen alguna duda? Ya, qué bueno. Qué bueno que sirva la ayudantía para dejarles un poco más clara la materia. Qué bueno.
Sí, la verdad es que el pánico lo único que hace al final es jugarte en contra, así que siempre es mejor intentar calmarse y ver relajado cómo responder. Sí, no sé, no nos coordinamos bien tal vez con la profe, pero em, tampoco es tan importante. La cosa es que yo, como no había nadie preguntándome, como que me costó enfocarme el jueves pasado, entonces no quedó tan buena esa ayudantía. Pero el viernes sí la hice con gente preguntando y salió harto mejor. Entonces ahí con los correos que me enviaron, yo después les envío el video del viernes, por si quieren ver la clase pasada. Que ahí hablo ya más de prueba de hipótesis y de lo que les estaba explicando como resumido. Porque la verdad es que el jueves también, como estaba sin preguntas ni nada y hablando al aire, me terminé perdiendo bastante. Entonces ahí les puedo enviar al correo eh, la ayudantía. Y también cualquiera que esté viendo el video ahora puede enviarme un correo y pedirme que yo por WeTransfer le envíe el video de prueba de hipótesis. Y ahí les envío el video de toda la clase. Igual dura bastante, dura como casi 2 horas. Sí, tampoco era tan terrible, pero uno igual necesita esa retroalimentación para saber qué responder, porque hablar al aire como que uno se enreda bastante sin tener una idea fija de cuáles son las dudas de ustedes. Y al final terminé súper perdido el jueves, la verdad. Ya voy a cortar la grabación.